Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver en la clase de hoy día, es importante recordar algunas reglas y normas que permiten la buena aplicación y ejecución de la clase sin tantas interrupciones. Antes que recordemos las reglas de la clase propiamente tal, es importante recordar algunas reglas de higiene, como es el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y el evitar salir de nuestras casas para poder volver pronto a la presencialidad en nuestras escuelas. En relación a las reglas de la clase, ustedes ya las conocen, no es la primera clase en que vemos estas reglas, pero no está de más mencionarlas. El apagar nuestros micrófonos, encender nuestras cámaras, la utilización de audífonos y manos libres, identificarse con su nombre y apellido, el chat solamente darlo en relación a preguntas vinculantes y comentarios vinculantes a la clase, y no rayar la pantalla si es que no se la autoriza. Para poder ordenarnos entonces, estamos en la clase 36, que corresponde a hoy día 24 de septiembre. Bien, clase 36. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver el MSM, o el modelo corpuscular de la materia, en los estados de la materia. Cómo a través del modelo yo voy a poder explicar los diferentes estados de la materia. Entonces, como desafío, reconocer los estados de la materia con el modelo corpuscular de la materia, ¿ya? O el MSM que nosotros en la clase anterior lo vimos. Y ahí abajito tenemos un GIF que nos indica, por ejemplo, el estado sólido, cómo se está desarmando el estado sólido, en particular el estado sólido, pero sabemos que hay más. Bien. ¿Alguien me podría mencionar qué es la materia? Lo vimos ayer, lo conversamos ayer. ¿Alguien me podría decir qué es la materia o escribir? ¿Qué es la materia? ¿No? ¿Nadie se acuerda de lo que vimos el día lunes? Bien. Ok, entonces necesito que lo escribamos en nuestro cuaderno, por favor. ¿Ya? La materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Así vamos a definir materia. Por lo tanto, en las clases venideras, cuando le preguntemos o cuando tratemos de definir qué es la materia, usted ya sabe que la materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa, o sea que yo la puedo medir y que va a ocupar un lugar en el espacio. Bien, y ahí mencionábamos que dentro de eso se ocupa un lugar en el espacio, están todos los gases, los sólidos, los líquidos, el estado plasmático, porque ocupa un lugar en el espacio. Se puede medir, tiene masa y además va a estar rodeándonos como un componente importante dentro de los ecosistemas y principalmente también del ser humano. Nosotros también dentro del cuerpo tenemos materia. Por lo tanto, esto tiene que estar escrito sí o sí en nuestro cuaderno para poder entender, o más bien responder, la pregunta ¿qué es la materia? ¿Ya? Bien. Entonces, entendiendo que la materia va a ser todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que va a ocupar un lugar en el espacio, nosotros lo determinamos en estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y el cuarto estado plasmático. ¿Sí? La materia tiene propiedades, que son las características que nosotros podemos observar o medir utilizando nuestros sentidos o algunos instrumentos. Esto fue lo que nosotros hicimos y que deberíamos tener en la clase anterior. Eso fue la actividad. Y que nos va a ayudar este cuadro de resumen a poder sintetizar todo lo que vimos en la clase anterior en relación a sus características. Por ejemplo, el sólido, ¿tiene forma definida? Sí. Si yo un objeto sólido lo cambio a una caja, lo cambio a una bolsa, después lo cambio dentro de un recipiente y después lo voy a meter dentro de un frasco, de una botella de vidrio, no va a cambiar su forma, mantiene su forma, tiene una forma definida. ¿Tiene volumen los sólidos? Por supuesto que sí, los podemos medir, el área, el espacio que utilizan. ¿Y tienen masa? Sí, podemos medir kilogramos, gramos, toneladas, etc. Podemos medir la masa del sólido.
En relación a ¿los líquidos tienen forma definida? No, van a adoptar la forma del recipiente. ¿Tienen volumen? Sí, porque es materia. ¿Tienen masa? Sí, porque es materia. ¿Sí? Yo también puedo medir los líquidos. Y en relación al gas, no tienen forma definida, al igual que los líquidos van a adoptar la forma del recipiente en cual los contenga, pero sí tienen un volumen y sí tienen una masa. ¿Por qué? Porque los gases también son parte de la materia. Eso es lo que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Sí? Lo dejamos en la clase anterior. Esto necesito que lo vamos escribiendo, chiquillos, porque la clase consiste en esto, nada más, en definir esto. Entonces, la masa es la propiedad que indica la cantidad de materia. Hasta ahí nomás necesito que escriban, nada más. Entre paréntesis van a escribir, se mide con una balanza y tenemos algunas unidades de medida de la masa. Por lo tanto, la masa va a indicarnos cuánta cantidad de materia posee un objeto. La masa. Lo vamos a amasar. Y que no tiene relación a aplastarlo, como nosotros lo vemos o lo podemos asociar a estar amasando, no. Sino que tiene relación a cuantificar, a darle un número a esa cantidad de materia que tiene cierto objeto. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos la masa que se mide con una balanza. La balanza nos va a indicar, que esta es una balanza artesanal, pero también hay balanzas digitales. Ya esto es una balanza ya más antigua, pero hay balanzas digitales. Y lo que hacen es ambas medir la cantidad de materia. Bien, y algunas de sus unidades de medida son el gramo, kilogramo, toneladas, cuando hablamos de unidades de medida de masa mucho más grandes. Bien, ¿puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Así como tenemos la masa, otra de las características que nosotros tenemos que tener clarito dentro del modelo es bueno, ahí está la balanza digital. Y tenemos cómo se genera. Es el volumen. Bueno, antes de eso, miren, ahí tenemos una sandía y tenemos un durazno. Claramente, ¿cuál de los dos tiene mayor masa? La sandía. La La sandía. sandía, ¿cierto? Una sandía tiene más masa que un durazno. Tiene mucha mayor cantidad de masa. Y en esos dos ejemplos, ¿cuál de los dos tiene mayor masa? El tornillo. El tornillo. Muy bien, tiene mayor masa que un fósforo. Y la segunda propiedad o la segunda característica es el volumen. ¿Y qué es el volumen? Chiquillos, aquí hasta metro cúbico, nada más. ¿Ya? El volumen va a ser entonces la propiedad que nos indica el espacio que va a ocupar ese cuerpo, ese objeto, el espacio que tiene determinado. Ese es el volumen. Y su unidad de medida oficial es el metro cúbico. Pero también podemos utilizar litro, centímetros cúbicos o mililitros cuando queremos medir el volumen de un objeto. Para medir volumen se utilizan recipientes graduados como las probetas, los vasos precipitados, pipetas, jeringas, entre otros. Y el volumen irregular de un objeto utilizamos el método de inmersión en el agua. ¿Sí? Que eso creo que nosotros lo vimos en cuarto, creo, si es que no me equivoco. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de eso, de la inmersión de la definición de un volumen. Bueno, aquí podemos ver, este es un volumen definido. Aquí el frasco hace 1 litro y el agua está hasta ese límite, ese es el espacio que ocupa, sabemos que ahí tenemos 1 litro de agua. Pero en este caso, en donde no sabemos el volumen de este objeto irregular, lo podemos observar a través de a través de la inmersión en agua o en algún fluido, y lo que vamos a ver es que va a modificar su volumen y entendemos que ese volumen o esa diferencia de volumen más bien corresponde a el volumen de este objeto irregular. Entonces tenemos dos maneras de medir volumen. Una, que es a través de objetos regulares, en donde podemos saber su volumen, y objetos irregulares que necesitamos ponerlo en una inmersión sobre algún líquido o algún fluido, principalmente agua, para que podamos ver, y nos va a indicar cuánto volumen aumentó, siendo ese volumen desconocido el porcentaje de lo que aumentó. Bien,
Entonces, miren acá, la caja 1, esa es la caja 1, tiene mayor volumen que la caja 2. Es decir, tiene mayor capacidad, ocupa un lugar más grande en el espacio. Y finalmente, esto que nosotros confundimos con la masa, que es el peso. El peso en la fuerza de atracción, solamente lo vamos a escribir hasta el punto seguido. El peso en la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, no es lo mismo decir peso y masa. Se suelen confundir, pero no son lo mismo. El peso, el peso se va a vincular con esta fuerza de atracción que se mide en Newton y que corresponde aproximadamente a 9,8 Newton. Esa es la fuerza de atracción que el centro de la Tierra ejerce a casi todos los cuerpos, ¿ya? Y claramente la masa es una característica que nosotros no podríamos generalizar. Yo no podría decir, en toda la mitad del mundo las personas masan 80 kilogramos. No, no podría decir eso, ¿ya? Porque la masa va a depender mucho de la cantidad de materia que tienen los objetos. Pero sí yo podría decir, el peso en nuestro planeta Tierra es 9,8 Newton. Eso yo lo puedo determinar. Sí, lo escucho. Lo escucho. No, profe, también estaba haciendo a ver si funcionaba. Ah, ok. Bueno, y ahí tenemos entonces el dinamómetro que se utiliza para poder medir la fuerza y su unidad de medida es el Newton. Ok. Esta imagen es una imagen que trata de explicar a través de Isaac Newton, que fue un científico del siglo XV aprox, en donde él va a explicar que existe esta fuerza de atracción, que existe el peso. Se dice que él estaba sentado bajo un árbol de manzana y se le cae una manzana en la cabeza, pero en el estricto rigor no se le cayó en la cabeza, le cayó al lado, ¿ya? Y él, cuando vio caer la manzana, él dijo, pucha, debe haber algo debe existir que hace que los objetos caigan al suelo, que tengan que caer al suelo siempre. Y ahí él pudo descubrir, bueno, no solamente a través de eso, sino que eso fue el puntapié inicial para que él hiciera investigaciones respecto a la fuerza de gravedad. ¿Ya? Ok, esto es importante, miren, hay muchas maneras de cambiar el aspecto de la materia, o sea, yo puedo pasar del sólido al líquido, del líquido al gas, del gas al sólido, etc. Puedo cambiar el estado de la materia. Hay muchas maneras de cambiar el aspecto, pero la manera más simple de poder modificar es a través de la absorción o liberación de calor. Y me explico, y por favor necesito que me tomen atención porque en esto consiste nuestro experimento de hoy día. Si yo dejo un helado, me compro un helado congelado y no lo como y lo dejo al sol, ¿qué le va a pasar a ese helado? ¿Alguien me podría explicar? Se derrite. Ok, ¿y por qué se va a derretir ese helado? ¿Qué es lo que tiene que adquirir ese helado para que se derrita? Calor. Calor, energía calórica. Perfecto. Por lo tanto, si yo ese helado lo dejo expuesto al calor, se va a derretir, va a cambiar su estado de sólido a líquido. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer algo inverso? Hace mucho calor y yo dejo un vaso de agua, lo dejo en el congelador porque el agua está tibia. Me olvido sacarlo. ¿Qué le va a pasar a esa agua? Se congela. ¿Y qué va a pasar con respecto a eso? ¿Va a adquirir calor o va a perder calor el agua en estado líquido? Va a perder calor. Va a perder calor. Por lo tanto, yo a través del calor, o más bien a través de la energía calórica, en la absorción de energía o liberación de energía, yo puedo modificar los estados de la materia. Y así, como por ejemplo el agua, yo la puedo encontrar en estado sólido, en estado líquido o en gaseoso. La energía calórica o térmica es el movimiento de las partículas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es la energía cinética y la fuerza de cohesión de las partículas. Por lo tanto, nosotros lo que vemos es el líquido, pero como estamos viendo el modelo corpuscular,
el modelo corpuscular nos explica cómo están los átomos en esos estados de la materia. Y en eso habíamos quedado, bueno, esto fue lo que vimos nosotros, que quiero que se fijen en tres cosas. En cómo están los hielos cuando se derritan, y lo que va a pasar con el modelo corpuscular aquí, qué va a pasar con los átomos dentro de estos cambios de estado. Atención. Fíjense que ahí las partículas comienzan a aumentar su movimiento a medida que yo le incorporo calor. Estas partículas van a... Y fíjense que el hielo se empieza a derretir y empieza a generar líquido acá abajo, agua, que es por eso que estas partículas de acá abajo tienen movimiento. A eso se debe. Y finalmente esas partículas que aumentan la energía cinética y disminuye la fuerza de cohesión, va a transformar el hielo en estado sólido a el agua en estado líquido. Pero si yo a eso le sigo agregando calor, que es lo que está pasando en el experimento, las partículas van a empezar a transformarse de estado líquido a gas. Que eso es lo que va a pasar ahora. Miren, las partículas en estado líquido, con movimiento, van a empezar a evaporarse y transformarse en partículas gaseosas. Esa transformación es permitida producto de la energía térmica, de la energía calórica. Al agregarle calor, estoy transformando la materia. Y finalmente quiero adelantarlo para que no tengamos la obligación de verlo todo si sabemos qué es lo que va a ocurrir. Finalmente yo voy a disminuir mi volumen de líquido y mis partículas se van a evaporar todas, ¿sí? Generando el estado gaseoso. Bien, eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Necesito que escriban esto, por favor, ¿ya? El modelo corpuscular de la materia en los estados nos va a determinar que según el comportamiento de los átomos, el comportamiento corpuscular de los átomos, cada una de estas pelotitas es un átomo. Por ejemplo, no sé, es una mesa de metal, ya, átomos de ese tipo de metal están formando eso. ¿Ya? Cada una de estas pelotitas es un átomo. Entonces, el MCM, en los estados de la materia, nos determina que, según el comportamiento de los átomos que componen la materia, es que van a determinar los diferentes estados de la materia. O sea, según cómo se comporte los átomos en relación a su movimiento y el espacio que hay entre ellos, va a determinar el estado de la materia. Fíjense, ¿hay mucho espacio o poco espacio entre cada partícula en los sólidos? Poco espacio. Hay poco espacio, ¿cierto? ¿Y hay harto movimiento o poco movimiento de las partículas en los sólidos? ¿Se mueven harto las partículas del sólido o casi nada están vibrando nomás ahí? Hola. Casi nada. Casi nada, ¿cierto? Están vibrando. Vámonos al estado gaseoso. Miren, ¿tienen espacio? ¿Están unidas las partículas en el estado gaseoso o no? ¿O están muy separadas? Tienen espacio. Tienen, ¿cierto? Están muy separadas y tienen un montón de espacio. ¿Y tienen movimiento? Sí. ¿Pueden mover su energía cinética? Sí, tienen mucha energía cinética, mucho movimiento. Eso es lo que nosotros vamos a explicar con el modelo corpuscular. Ok, vamos a ir a la actividad. Esta actividad requiere de tiempo y requiere de luz solar, por lo tanto, imposible hacerla ahora. Yo sugiero, ojo, sugiero hacerla durante la mañana, porque va a estar por lo menos 1 hora, 2 horas observando ese experimento. No necesariamente tiene que observarlo todo el rato, lo puede dejar ahí y estar observándolo, ¿ya? Si usted lo hace durante la noche, seguramente no le va a resultar nada. Puede ser que se derrita un poquito, solo un poco, pero necesitamos energía calórica, ¿sí?
¿Por qué en la noche hace calor si debería de hacer frío? Lo que pasa es que no es que la temperatura promedio de nuestro planeta es de 15 grados. En algunos lugares va a bajar esa temperatura, en algunos lugares puede subir, pero es normal que se sienta esa sensación térmica, muchachos, de calor en la noche, producto de que nuestro movimiento de traslación de nuestro planeta se está acercando cada vez más al Sol, hasta cuando llegue el verano. El verano es el punto más cerca que la Tierra está del Sol. Por eso que nosotros cada vez estamos sintiendo más los rayos solares, que claramente se explica producto del movimiento de traslación de nuestra Tierra alrededor del Sol. Ok, enfoquémonos en el trabajo. Yo lo que les pedí es lo siguiente: un hielo, nada más que un hielo, un cronómetro y mucha paciencia. Mucha paciencia. Este experimento no lo vamos a ver de un minuto a otro. Tampoco nos vamos a demorar un día, no, pero sí necesita paciencia. ¿Ya? Entonces, a través de la experimentación, con ayuda del sol, hielo, un cronómetro y paciencia. Me faltó ahí un platito de té, estos platitos chiquititos para poder poner el hielo sobre eso. ¿Ya? Sí, ¿lo escucho? Un cronómetro se me olvidó. El cronómetro tú lo puedes poner del celular, es para poder medir el tiempo, Maite. Ah, ya me acuerdo que. ¿Sí? O sea, Entonces, profe, el cronómetro es para ver cuánto se derrite. exacto, pero miren, déjenme explicarlo y después si quedan dudas, ustedes hacen todas las que quieren porque para eso es esta clase, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el cubito de hielo, lo vamos a depositar sobre un platillo pequeño que no sea plano porque se va a transformar en líquido, entonces se transforma en líquido, vamos a perder toda esa agua, entonces tiene que tener un poquito de profundidad. Vamos a depositar el hielo ahí y lo vamos a dejar en un lugar en donde sí reciba el sol de manera directa. Profe, yo vivo en un departamento. Abra una ventanita y permita de que el sol le llegue de manera directa al hielo, ¿sí? A un lugar de la casa. Eso es muy importante. ¡Una niña! Chiquillos, necesito que se Pero fue silencien. una consulta. ¿Sí? ¿El coronavirus se transmite por el aire o por las cosas que agarramos? Por ambas cosas. Por ambas. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera parte, para poder enfocarnos en lo que estamos viendo. Voy a tomar el hielo, lo voy a poner sobre el platillo y lo voy a dejar en un lugar en donde le llegue sol directo. En ese momento, cuando yo deje mi hielo ahí al sol directo, voy a poner el cronómetro. ¡Pum! Lo inicio el cronómetro y no necesariamente voy a tener que estar ahí durante la hora y media. Yo dejo el cronómetro funcionando y voy a observar, no todo el rato mi hielo, sino que puedo estar haciendo otras cosas y lo voy a observar cómo va. ¿Qué es lo que yo necesito que observe? Primero va a registrar el inicio, estado sólido, segundo o minuto, qué sé yo, 0. Y parte de ahí. Luego va a tener que tener muy atento cuando el hielo se derrita por completo y pase de estado sólido a estado líquido. Cuando eso ocurra, cuando no quede nada de hielo, nada de sólido, usted va a mirar su cronómetro y va a anotar líquido. Ahí creo que yo puse una tabla, no sé, déjenme ver si aparece la tabla aquí. Sí, ahí está la tabla. Entonces, aquí usted va a poner sólido, ¿cuánto se demoró? 0, aquí obviamente va a ser 0 porque vamos a partir del sólido, ¿ya? ¿Cuánto se demoró de pasar de estado sólido a líquido? Y voy a anotar mi tiempo, ¿sí? No sé, 20 minutos con 10 segundos, 30 minutos, no lo sé, va a depender del lugar en donde usted exponga o ponga su hielo, ¿ya? Va a depender mucho de eso. Pero ahí tengo que anotarlo, cuando pase del estado sólido al líquido. Y después yo voy a dejar ese platillo con agua y lo voy a dejar expuesto al sol. Seguramente no vamos a tener la capacidad de poder ver el gas, pero sí lo que vamos a ver es que en ese platillo ya no exista más líquido. Ahí es cuando ya mi líquido se haya evaporado por completo y tengo que volver a registrarlo.
A las 2 horas y 30 minutos ya no queda nada más de agua, se evaporó todo el líquido, transformándose en gas. ¿Sí? ¿Se entiende el experimento? Sí. ¿Sí? Entonces, para que nos quede ordenado, yo voy anotando mis resultados en esta pequeña tabla, en donde aquí tengo el tiempo, pongo el tiempo, y acá después lo tengo que llevar, y ojo, esto es lo que me interesa porque esto es lo que esto es lo que usted después va a tener que presentar en los trabajos, el gráfico, en donde tenemos dos variables. En esta variable aquí vamos a poner el tiempo, ¿sí? Aquí ponemos el tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, el tiempo, esto de acá. ¿Cuánto se demoró? Sólido, líquido, gas. ¿Sí? ¿Cuánto se demoró el sólido, el líquido y el gas? Entonces, en este eje, déjenme rayarlo para que se pueda notar bien. En este eje de acá vamos a poner el tiempo. ¿Sí? Ahí va a ir el tiempo. Y en el que yo lo pinté de color amarillo. Y en el otro eje, la otra variable que no va a cambiar. Sólido, líquido y gas. Entonces, yo acá voy a poner el sólido, al minuto C estaba en sólido. Líquido, no sé, a los 3 minutos o a los 30 minutos. Y el gaseoso. Qué poco simétrica me saqué, pero bueno, ahí sí. Bien, eso es lo que yo tengo que presentar. Es esto, este gráfico, es el que yo voy a tener que tener para poder presentar mi actividad número 1. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que debemos hacer? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Perfecto. Bien, entonces con eso vamos a finalizar. Lo demás lo vamos a ver, lo vamos a dejar para la próxima semana. Sugiero que hagan este experimento temprano para que puedan aprovechar la mayor cantidad de energía solar. Profe. Y si usted lo hace, no sé, a las 8 o 7 de la tarde, difícilmente van a poder incorporar harta cantidad de energía solar. ¿Ya? Lo escucho. ¿Se tiene que hacer ahora o en la mañana? No, es que por eso le estaba comentando. Si ahora tú lo puedes hacer ahora, va a tener un par de horas de energía solar y no va a ser tan potente como la energía solar que llega durante la mañana. Entonces, lo que yo sugiero es que hagan el experimento durante el día, durante la mañana. ¿Ya? Bien. ¿Alguien me puede ayudar a responder alguna de estas preguntas? Ya, lo escucho. Aprendimos sobre el sodio, sólido. Bien, sobre los estados de la materia. Bien, el sólido, el líquido y el gaseoso. La ¿Alguien diferencia más? del peso. Bien, miren la diferencia entre peso y masa. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie más? Bien. Tía, ¿quiere hacer algún comentario para que finalicemos y los dejo ahí para que puedan finalizar sus clases y tengan un buen término de día? ¿Nada más? Profesor, no, todo bien, solo que faltó más participación de los chiquillos. Algunos Sí. no contestaron nada. Sí, me cabe a mí, tía, la impresión de que no deben haber dudas si es que no hay preguntas. Eso es lo que uno saca como al limpio después de todo esto. Exactamente. ¿Ya? Pero bueno, uno le da el tiempo, les da la instancia para que puedan preguntar. Si no preguntan, uno no puede hacer mucho. Bien, tía, ha sido un gusto compartir este ratito junto a ustedes, muchachos, junto a la tía Elena. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao, Chao. Chao, que estén bien. Que vaya bien. Hoja no significa familia. Un momento, chicos. Bye. Nos vemos el lunes. Chao, chao. No sé qué pasa que no puedo salir. Si nos salimos cada uno. Buena idea. No, pero ya lo encontré. Chao, chiquillos. Nos vemos el lunes. No, profe, cuídese. Que tengan buen fin de semana.